A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Santelices no tenía miedo. Había una necesidad, un imperativo que era como el reencuentro de su valor en un triunfo posible. La definición más rica y ambiciosa, pero la única, por ser la más difícil. Las ramas se despejaron ahí abajo, en el fondo más lejano. Santelices contuvo la respiración. Era ella, sí, ella, que le pedía que la rescatara de ese hervidero pavoroso. Animales cuyos nombres ignoraba se arrastraban trepándose por las ramas estremecidas y los pájaros agitaban sus plumajes de maravilla entre los helechos monstruosos. Con las manos empavorecidas espantaba a los bichos calientes de humedad que chocaban contra su rostro. Toda la noche era de ojos fulgurantes, arriba, en el cielo, a través de las ramas gigantes que lo ahogaban, y allá abajo, en la borrasca de fieras que se destrozaban mutuamente. El aire, espeso de la noche, iluminado apenas por una luna opaca, o era un sol desconocido, venía cargado de aullidos presos en su densidad. Allí estaba la muchacha esperándolo. Tal vez gemía. No podía oír su voz en medio del trueno de alaridos, rugidos, gritos, pero tenía que salvarla. Santelices trepó al alféizar. Sí, allá abajo estaba. De un grito, espantó una fiera de la rama vecina y para bajar por ella, dio un salto feroz para alcanzarme. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras Donostiano, para celebrar los 100 años de José Donoso. Vamos a tener la oportunidad en este programa, además de comentar los cuentos, de tratar de situar a José Donoso a sus 100 años en la escena literaria chilena actual, porque es bien interesante lo que ocurre con eso. Pero bueno, es considerada una de las cumbres más altas de la literatura chilena en este, que es el libro de sus cuentos reunidos, que son a su vez sus primeras obras, es decir, cuentos creados y publicados antes de las novelas que ustedes más conocen, Coronación, Casa de Campo, El obsceno pájaro de la noche y así sucesivamente. Con nuestro plantel casi completo, pero vamos a mirar el vaso medio lleno como siempre, con la presencia iluminadora del compañero Omar Sarraz. Buenas noches, Omar. Buenas noches, querido amigo. Qué gusto verte. Compañera Antonella Esteves, buenas noches. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Omar. Buenas noches, republicanos y republicanas. Tengamos fe en que todavía se puede incorporar y podemos estar completos. Nuestro amigo Alberto. Nunca Sí. estaremos completos. Yo vivo en la incompletitud. Sí. Sí. Pero bueno, hemos sido expulsados del paraíso, Omar. No, Sí. Especialmente eso yo, no que soy tiene mujer. solución. No tiene No solución. sabíamos que estábamos en el paraíso hasta que ya estuvimos fuera. Exacto. Oye, solo un dato inicial, antes de que Patricio dé 2 datos contextuales. Donoso estaba en la República de las Letras. De hecho, hace un par de semanas pusimos un programa que hicieron los chicos, Omar, Alberto y Patricio, dedicado al Lugar Sin Límites, en donde yo no estuve, en un programa del 2011, que lo pueden encontrar ahí en YouTube. Y quería haber sido uno de los primeros de Omar, ¿no? Sí, Sí. es uno de los primeros de Omar, porque es 2011 además, imagínense, 3 años atrás. Y también ustedes leyeron, y yo no estuve, Correr el Tupido Velo. Ah, sí. Y ahí me interesa, y tengo mucho interés, ¿no? De cómo ese relato autobiográfico de Pilar Donoso, tan polémico, además tan triste, ¿no? Se vincula o no con esta literatura, porque yo como que ahí no me he metido. Entonces me parece también interesante porque
Este año se han hecho muchos homenajes. De hecho, yo estuve en la semana en la Universidad Alberto Hurtado en un conversatorio con Silvio Cayosi a propósito de Coronación, su adaptación cinematográfica a esa novela. También la Universidad Diego Portales está con una exhibición, además, dedicada a Donoso y también el sello editorial Penguin, que tiene Alfaguara. También hizo un montón de actividades con la Municipalidad de Providencia. Ha habido mucho como actividad donosiana por estos días. La luna en el espejo también. Cayosi, Sí, Sí, cachimba, pero ese, sí. sí. Bueno, Oigan, pero sí, sí. yo creo que, compañera, la alusión que tú haces a Correr el tupido velo es fundamental para poder situar este libro, porque pasa lo siguiente: si el recuerdo no me falla, nosotros en los primeros años de la República de las Letras hicimos mucho a José Donoso. Todavía recuerdo vívidamente la conmoción que nos produjo Casa de Campo. No he vuelto a escuchar el programa, pero sí recuerdo que estábamos asombrados, no solamente de la perversidad, sino de la perversidad genial del mundo de José Donoso, ¿no? Y eso se interrumpió abruptamente luego de que leímos Correr el tupido velo. Leímos Correr el tupido velo y no volvimos a leer a Donoso. es verdad. Y eso que ocurrió en este programa, en general ocurrió en la lectura que la escena literaria hizo de José Donoso. O sea, en el mismo prólogo de Horacio Castellanos, él plantea casi en el primer párrafo, creo recordar, cómo la lectura de Correr el tupido velo marcó como un quiebre, ¿no? Y bueno, ¿qué es Correr el tupido velo? Para quienes no sepan, es la autobiografía, y que por lo tanto indirectamente es una biografía de José Donoso hecha por su hija Pilar Donoso, una vez que Donoso había muerto, donde devela ya no a este escritor inseguro, literariamente monstruoso que nosotros conocíamos, sino casi a un monstruo en la vida real, ¿no? La terrible, casi como si fuera una brillante y macabra literatura, historia de esta autobiografía finaliza 2 años después de su publicación con el suicidio de Pilar Donoso. ¿Qué pasó ahí? Se produce una perplejidad que hace que de alguna manera Donoso quede bloqueado, y eso pasó durante varios años. Entonces, parto por ahí, no quiero seguir hablando, sino simplemente decir, y ahí lo planteo como hipótesis antes de entrar a los cuentos, que de alguna manera lo que le pasó a este programa es representativo de lo que pasó en general con Donoso, y por qué ahora que cumple 100 años, Donoso emerge con tanta fuerza. Sí. Como que había algo ahí taponeado, ¿no? Que ahora fluye con mucha energía. Sí, sí. No, mira, sobre Correr el tupido velo y sobre lo que se dice ahí de Donoso, a mí me parece, siempre me extrañó un poco porque uno puede ver diferentes cosas, puede ver esto de que en algún momento hace una especie de profecía de que su hija se podría suicidar, lo que termina sucediendo. Pero bueno, ahí Donoso no es responsable porque justamente le habían quitado a sus hijas, su marido, una serie de otras cosas, tal vez por haber publicado esta biografía, autobiografía. Pero a mí lo que me llamó la atención ahí fue que era un Donoso absolutamente trabajador, abnegado, jugado por su hija y por su mujer. Un tipo que yo más bien veía como el que sabía que tenía una vocación, un destino que asumir, y fue absolutamente, sacrificó todo por su destino, por su trabajo, pero a la vez siempre manteniendo a su familia y siempre poniendo como primer punto importante esto de sustentarse y sustentar a los cercanos, los suyos. O sea, yo más bien en Correr el tupido velo, no sé por qué mi centro fue siempre ver a un Donoso entregado a su familia más que a este monstruo perverso o a este hombre que se negaba a mostrar su homosexualidad, y una homosexualidad reprimida y todo lo que eso puede provocar de enfermizo. Entonces, claro, para mí más bien la lectura era un poco distinta, a pesar de que podría hacerse también esta otra, ¿no? Bueno, y ahora leyendo los cuentos, que yo no los había leído las novelas, me doy cuenta de que también Donoso ha tenido una evolución muy, muy intensa, porque yo me sorprendí mucho de que los cuentos son
no sé qué les pareció a ustedes, pero más bien ingenuos, ¿cómo decirlo? Sanos en el sentido de aburridos, gente provinciana se puede decir, aunque esté en grandes ciudades. En general no hay sordidez ni oscuridad, en general, no lo vi así. Entonces era como que Donoso en los cuentos es uno y en sus novelas me parece que es otro, que se decide a profundizar en la parte oscura de su clase social, digamos, del machismo, del adultocentrismo, de todo lo que se quiera, pero en los cuentos me parece que hace estos primeros aprontes. Y lo último que digo para empezar es que me sorprende que deja los cuentos, escribe entre el 55 y el 66 son las publicaciones. O sea, antes del 66, 55 al 60, ya está casi todo escrito y publicado, que son sus cuentos, 12 o 14 cuentos, y, y no vuelve nunca más al cuento, sino que ya se decide la novela, y eso me recuerda a Vargas Llosa con Los Jefes, ¿no? Que Sí, empieza con Los Jefes y nunca más volvió al cuento. Eso también me sí. llama la atención. Pero están las novelas, eso sí, Sí, están, Nobel están sí, las novelitas cortas claro. que sí escribe posteriormente. Sí. No, Yo bien no estoy tan cortito. de acuerdo con Omar, ¿ah? Ojo, ni en una cosa ni en la otra. Eh, Porque, claro, yo tengo la impresión de que lo Yo estoy de que... acuerdo con los dos. Me encanta, está muy bien. Siempre tú tan ecuménico, Patricio López. Está bien, el eclecticismo nos salvará. Sí, yo creo que, claro, también es una mirada muy como conservadora esta idea de que el hombre que sustenta está. Y yo tengo la impresión de que lo que cobra Pilar Donoso en el libro, entre otras cosas, tiene que ver con que el sustento económico no significa que esté, ¿no? Todo aquello que se oculta, todo aquello que se retira, ¿no? Y que pervierte un poco la relación, es un poco lo que cobra, y ahí también me voy a los cuentos, ya lo que está acá, todo lo que se oculta, porque, claro, no aparecen acá las perversiones de manera explícita, pero a mí me parece que los cuentos son todos muy inquietantes, exactamente por todo lo que nos dicen. Eh, y porque hay una construcción de una cotidianidad, en algunos casos provinciana, en algunos casos urbana, pero como siempre como de pueblo chico, como que los mundos de los personajes son muy pequeños, aunque incluso aunque están en la ciudad, pero hay una latencia de incomodidad frente al destino que a veces alcanza una vuelta y a veces no. Pero yo creo también, Omar, que hay una cosa como normalización de ciertas cosas. O sea, estos cuentos son brutales con las mujeres, pero brutales con las mujeres. Sí, sí, sí. Eh, Ahora, solo para comentar eso, yo creo que Donoso en estos cuentos es la expresión del sentido común de la época, por o sea, es supuesto, absolutamente, es la brutalidad cotidiana que no se podía notar, y que era totalmente invisible, donde la mujer, claro, tenía unos roles, tenía unas funciones y los hombres otras. Y está todo lo terrible del machismo tradicional ahí, pero que sería no, era el mundo en general donde él vive y que no cuestiona, está bien, pero yo no diría que es una perversidad de un libro, sino que es de un mundo que ahora podemos ver con distancia. pero como no me dejaste terminar, Sí, eh, perdón. ¿cachai? Yo creo que está eso, está el mundo, está la época, y creo que parte de los homenajes que tienen que ver con Donoso en esta época también tienen que ver con hacer las paces con ese mundo, y con reconocer que él escribió desde un lugar, también desde un lugar homófobo. Hay una cosa de clase también que es muy interesante, que allá aparece en estos cuentos y que luego él va a desarrollar que va a ser una de las cosas que más vamos a reconocer en sus grandes obras como El obsceno pájaro y como Coronación y otras. Pero a mí no me parece que sean para nada inocentes estos cuentos. Me parece que hay una mirada, hay una idea de la extrañeza del ser humano que está ahí y todos los personajes están un poquito salidos. Esa es como mi impresión. Todos los personajes de todos los cuentos pareciera que tuvieran una vida muy normal y cotidiana, pero hay un ruido. Están todos como desafinados. Y en algunos casos ese desafine los hace inadaptados, ¿cierto? Y en otros casos los retrae, ¿no? O los hace vivir
claro, esta perversión que hicimos, por ejemplo, de esta chica que atiende un negocio que es muy inocente, ¿cierto? Y que hay un hombre que la acosa y que la termina violando y ella queda tomada en su subjetividad con que fue un hecho romántico. Y claro, y probablemente cuando Donoso lo escribió, probablemente tiene que haber pensado que estaba esa tensión entre que ella quiere pero no quiere, y el otro se lanza y es violento, porque la escena es violenta, Claro. pero que está bajo este manto de que las cosas son así en esta época, ¿no? Yo creo que esas tensiones él las ve y las muestra. No solamente está hablando por su época, sino también está evidenciando la época y su propia incomodidad, su propio ser un bicho raro. Esa es mi impresión. Luego podemos entrar en más detalle. Sí, los personajes son todos alter ego de Donoso, ¿ah? Donoso era, claro, podría no parecer, porque es un señor que proviene de la oligarquía, que entra en una suerte de decadencia, que claro, no frecuentaba los cenáculos literarios, pero especialmente en la última época de su vida tenía un séquito de discípulos que lo frecuentaban a él. Eh, Podría no parecerlo, pero Donoso era un desadaptado radical, o sea, aparte de ser un tipo que escondía su homosexualidad, era profundamente inseguro. Cuentan que antes de publicar sus libros literalmente se enfermaba, pero cuando digo que literalmente se enfermaba, no digo que le daba una jaqueca, o sea, no quiero minimizar la jaqueca, que sé que es bien incómoda, digo, a veces cuadros que terminaban en el hospital, era hipocondriaco, era en lo cotidiano un inútil, y así sucesivamente, y era una persona que nunca se sintió de ninguna parte. Yo ahí, a propósito de correr el tupido velo, ahí, bueno, Pilar Donoso cuenta cómo ella, que además era una hija adoptada, que era muy querida por sus padres, eso ella nunca lo puso en discusión, más por su padre que por su madre, con su madre tenía problemas, pero recordaba cómo en cierto momento ella se tuvo que hacer cargo de los papás, porque entre hipocondriacos, ella alcohólica, desadaptados, en fin, entonces Donoso, esa incapacidad de situarse en alguna parte, lo retrata en sus personajes. O sea, en sus personajes, como que el mundo va en el sentido contrario de los personajes, no sé, o está en una dimensión paralela. Y para sumar a lo que plantea la Anto, con una mirada de las figuras femeninas de muy poco aprecio, ¿no? O sea, no hay ahí, no hay un desarrollo, siempre hay un decantamiento traumático o meramente ornamental, y así sucesivamente. Probablemente tiene que ver con la pulsión biográfica de la homosexualidad escondida, ¿no? Digo, en los tiempos actuales esas cosas probablemente se codificarían de otra manera, pero ya que estamos hablando de los códigos de la época, es probable que eso haya incidido en su extrañeza total con el mundo de las mujeres, ¿no? Bueno, dejemos ahí algunas cosillas y las retomamos a la vuelta de la canción. ¿Por quién quiere partir? Voy a ir hablando de rareza, ¿no? Voy con un himno a la rareza. Todos nos hemos sentido ahí desadaptados, unos más que otros y con distintas herramientas. Vamos con Radiohead y Creep. Eso. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't believe
special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Qué raro que dejen a una niñita tan chica sola en un jardín tan grande, pensó el viejo, enjugándose el sudor del rostro con un pañuelo que después repuso en el bolsillo de su raída chaqueta. La niña era en realidad pequeñísima, llegaría apenas a los 3 años y era como una molécula que flotara un instante, desapareciendo luego, entre los troncos de los castaños y los nogales, allá en el fondo de la perspectiva azul vertida por el follaje. Los ojos del viejo buscaron a la niñita. Parecía que el desorden vegetal lo hubiera devorado. Ese silencio cuyos únicos pobladores eran el zumbido de los insectos y el filo de una acequia extraviada entre las champas de maleza y las zarzas. El hombre se inquietó un momento al no divisarla. Pronto, sin embargo, sus ojos encontraron la pequeña figura agazapada en un charco de flores amarillas que en lo más espeso de las sombras falsificaba un trozo de sol. Entonces el viejo suspiró con alivio, murmurando: «Pobrecita». Se sentó bajo el sauce que desde una esquina de la propiedad sombreaba la acera. Con ramas secas fue haciendo un fuego minúsculo donde puso a calentar su té en un tarrito. Sacó un pedazo de pan, tomates, una cebolla y comió, pensando que era raro no haber visto antes a la niñita. Siempre había creído desierto ese predio cercado por alambres de púas, aunque a veces le pareciera descubrir entre los árboles del fondo una casa construida como para mientras, pequeña e indigna de su emplazamiento. Había escudriñado el jardín en más de una ocasión, extrañándose de no ver jamás a nadie. Este es José Donoso, Los cuentos reunidos en esta noche en la República de las Letras. Bueno, ahí está del cuento Ana María, que también es interesante. Es de los más interesantes para mí porque lo que más me impresionó era esto de la marginalidad de la niña muy pequeña y el viejo muy viejo, que terminan el cuento yéndose juntos, ¿no? En ese abandono en que están ambos. Entonces hay cuentos así extraños como este, o como el del joven que dormía todo el tiempo, la puerta cerrada, Sí, que claro, que no son propiamente maravillosos, pero son extraños. O sea, hay una realidad, lo que decía Antonella, hay algo que acecha esa incomodidad, que yo creo, siguiendo con lo que habíamos dicho antes, que esa incomodidad es de toda esa época y está en el fondo de toda esa época, y yo creo que toda la gente que vivía en esa época, yo no era joven ni adulto en los años 50 o 60, pero yo creo que ese descolocamiento era algo cotidiano y que siempre estaba invisibilizado por las normas, las rutinas, los ordenamientos, el ser obediente, el autoritarismo. Todo era muy, muy cerrado y bueno, simplemente la gente incómoda se tragaba su incomodidad.
Sí. Ahora, la relación entre las clases sociales en Donoso no es una relación de estricto sometimiento, o no es una relación de sometimiento al estilo de la lucha de clases, ¿no? O sea, en el mundo de Donoso, que se parece un poquito al mundo rural, o al mundo del mundo rural, pienso en Casa de Campo, o el mundo de la aristocracia venía menos en Coronación, que también aparecen estos cuentos. Las clases sociales interactúan, conviven, ¿no? Conviven cotidianamente. Lo que pasa es que conviven de una manera perversa, ¿no? A veces incluso se establecen relaciones de confianza bajo la falsa ilusión de que podría haber ahí algo así como una relación, ya sea esto una relación de complicidad, una relación amorosa, pero hay algo que es muy propio de Donoso, que es como decía Lanto, la violencia sorda, ¿no? Algo que no se dice, que a veces no es explícito, pero que es una violencia. Y esa violencia, como no está retratada, es por el lector padecida de una manera mucho más violenta que si uno, por decirlo de alguna manera, viera una película de terror, ¿no? Y eso, bueno, son las relaciones entre todos los personajes de todos los cuentos. Por ejemplo, tú mencionabas la puerta cerrada, la opinión que tenía la mamá del hijo. Habitualmente nadie como las mamás habla mejor de los niñitos. La señora, ¿por qué me tocó un hijo así, digamos, tan raro, que duerme todo el día? Entonces no hay amor. No hay amor en los cuentos. ¿O sí? No hay amor. No hay amor. Hay una búsqueda de encontrarse. Que eso sí me parece, hay una ternura masculina. Hay una ternura entre hombres. Sí. Que tiene que ver con la amistad. Aparecen amistades de hombres. Si hay un cuento, el Charleston, por ejemplo, que es de estos tres amigos y está contada por uno de los amigos que Sí. Vivió una situación traumática, digamos, asistieron a una situación traumática estos tres amigos jóvenes, que bueno, para tomar vino y para ir al bar, y como que ahí solo distancias, pero el narrador parte diciendo que él sabe que está en una situación extraña porque tiene sus amigos y sus amigos son muy especiales para él, y él sabe que tiene que volver a sus amigos. También está Las dos cartas, a mí me pareció que es un cuento hermoso, que habla de una vulnerabilidad masculina que ni siquiera ellos mismos se dan permiso, ¿no? Y que el cuento parte diciendo que estos dos hombres que se conocieron en el colegio, pero que nunca fueron muy amigos, que después de en algún momento se intercambiaron direcciones y que se escribían cartas largamente, aunque esporádicamente, pero el uno termina siendo para el otro un lugar que no tiene en ninguna otra parte, y en donde se muestran cosas que no tienen en otra parte, incluso cuando no son capaces de mandar la carta. ¿Qué es lo que pasa ahí, ¿no? En el dinamarquero también hay una relación ahí entre varones, ¿cierto? Que está cruzada por estas mujeres como objetos, ¿cierto? Como utilitarias, pero ahí lo importante son las relaciones entre hombres. Entonces creo que ahí aparece algo que a mí me parece bello, ¿no? Y que no está cruzado, por lo menos en mi impresión, por una pulsión erótica, sino que honestamente yo creo que en esto Donoso es tremendamente griego, y es como los pares son los hombres y las mujeres son otra cosa inferior, funcional, Sí. que de hecho hay una frase que yo lo marqué porque me pareció notable, donde estaba hablando esto de los amigos, ¿no? Del Charleston, y dice, pero Jaime y a mí nos gustaban esos bailes y vamos, más que nada por acompañar a Memo. ¿Cómo no nos va a gustar? No digo que se pueda hacer amistad con chiquillas, harto simpáticas, pero ¿y qué más? Nada. Mucho ruido, pocas nueces. Para la amistad están los amigos hombres, digo yo. Y para lo demás, Jaime y yo preferimos ir a los callejones de vez en cuando. Es más fácil, uno llega, pide unas poncheras, se arregla con una de las mujeres y al grano, nada de cuentos. Después uno queda de lo más descansado. Por último, creo que hasta sale más barato, porque para conseguirse una chiquilla decente se necesitan tantos convites a ver películas, a tomar algo en la tarde, a pasear el día domingo, a un baile el sábado, que uno se arruina sin darse cuenta. Qué lata.
Claro. No, Porque pero, las mujeres están solo para una cosa, y lo otro es trámite. pero también, bueno, yo me cuesta diferenciar porque también había un peso, un destino, unos roles muy marcados donde era difícil romper eso, digamos, en la cotidianidad del cuento podría haber un cuestionamiento, podría haber una... En el cuento una señora está esto de que hay una mujer que se vuelve, es parte de una cotidianidad, de un hombre que la ve a cada momento sin que tenga nunca una relación con ella. Y al final termina un poco obsesionado con esta señora. ¿Qué significa esa señora? ¿Por qué aparece y desaparece? ¿Lo sigue, no lo sigue? Yo creo que hay algunos cuentos donde las mujeres tienen más peso, o El Güero, donde va esta mujer yendo al pueblo y le cuenta la historia del hijo que se ahoga. Eh, Puede ser que no esté la cosa, ¿cómo decirlo? No son nunca protagonistas, son absolutamente funcionales al mundo, pero hay veces en las que hay cuentos en los que esas mujeres tienen un papel más importante, más destacado que en otros. Y me quería acordar de la definición que da el narrador en uno de los cuentos sobre el amor. No lo encontré, pero es esto, a propósito de lo que hablábamos de que no hay amor en los cuentos, en alguno dice el amor es por una necesidad, algo así, o la necesidad provoca el amor, algo así, como que trata de entender dónde está el amor. Eh, no sé, yo creo que hay distancia entre los personajes y más me llamó la atención, o sea, no más. Junto con todo esto me llamó la atención más bien una cosa constante que era esto de un poco colonial. Yo no sé si ustedes vieron esa otra tensión, esto de civilización y barbarie. Por ejemplo, esas dos cartas, ese cuento que tú destacabas, Antonella, es tremendo porque simplemente el hombre se va a África, se vuelve agricultor y qué sé yo, en Sudáfrica o en Ruanda, y al final simplemente en una línea dice que los masacraron los Mau Mau a él y a su familia. Y no se enteró de eso el hombre que la escribía desde acá. O en El Güero también es esto de los indios y los gringos que van a vivir entre los indios. Entonces, y los niños siempre tienen ojos azules y siempre son rubios y la belleza es blanca. Hay mucho de raza, bueno, mezclado con clase y también una cosa colonial que me llamaba la atención, pero que vuelvo al asunto, era como el sentido común fluyendo en estos cuentos sin cuestionamiento. No estoy tan segura, pero antes, a propósito de lo que decías de las mujeres, en la señora, el relato es de él. Nunca sabemos quién es la señora, nunca sabemos qué es lo que ella piensa, nunca sabemos, solo sabemos que en algún momento se aparece y en algún momento se muere. Y, insisto, todo el relato tiene que ver con el rollo de él en su cabeza. Y en El Güero, el relato es de ella, pero ella habla de su imposibilidad de entender lo que le pasa a su hijo, ¿no? Que es un poco lo que mismo que le pasa a la señora de la puerta cerrada, este niño que duerme. A la mamá de Ricky. Claro, las mujeres no, o la mamá del primer cuento de las vacaciones. O sea, las mujeres solo observan que las cosas pasan y no tienen ninguna agencia. Y ahora, Omar, yo no creo que eso sea malo. O sea, yo creo que los autores son sujetos de su tiempo, sin duda. Creo que, por ejemplo, a mí esta cosa de la amistad masculina y de lo que aparece acá me parece fascinante. Y yo creo que por ahí, para allá se mueve, ¿no? O sea, no me parece que le deberíamos exigir a alguien como Donoso, por ejemplo, que tenga personajes femeninos fuertes. Él nomás, o sea, como él escribió Sí, lo claro, que le no. interesaba. Yo no hago. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Anto. O sea, no es del caso hacer juicios morales. No. Ya hemos dicho tantas veces, además, que juzgar el pasado con los códigos del presente es un. Mira, ni siquiera es un error, no procede nomás. Y a Donoso no. O sea, con Donoso no hay que tratar de meter elefantes en un Fiat 600, sino también hay que tratar de entender al personaje, que es, como hemos dicho, en cierta parte representativo de una época. O sea, creo que en estos cuentos está súper bien retratada la época, porque no son cuentos que tienen la pretensión de estar ambientados en otro mundo, en otro lugar. No. Es un retrato en distintos aspectos de la sociedad santiaguina de la primera mitad del siglo pasado, y ahí yo creo que
que da muy bien con las relaciones, con el tipo de lugares, el modo en que se resuelven las infidelidades. A propósito de lo mismo que tú leías, Anto, el modo en que se daba el cortejo de hombres con mujeres en esa época, y así sucesivamente. Entonces, todo eso está extraordinariamente bien construido. Y en el caso específico de las mujeres se juntan las dos cosas. O sea, por un lado tenemos un Donoso que, en tanto ser humano, pero también autor, es incapaz de entrar en el mundo femenino y por lo tanto no tiene una capacidad de recrearlo con densidad. No le Pero, interesa nomás. ¿ah? No le interesa nomás. No le interesa. Y como no le interesa, es referencial, ¿no? En la No doña lo de la sabemos. En la mamá realidad, en realidad tal vez le interesa, pero no sabe cómo. O sea, no lo sabemos. No, Bueno, sí, no lo sabemos. en estos cuentos no está. Y ahora sí me parece que está el retrato de época, que es súper valioso, pero el donoso, porque ven más allá que eso. Yo creo que esa es la gracia de los cuentos, que está todo el retrato de la idiosincrasia de clases, ¿cierto? Las lógicas Sí. relacionales de época, económicas, culturales, etcétera. Pero a mí lo que me gusta de los cuentos, y por eso hablaba de que él está señalando el ruido todo el rato, está mostrando el ruido todo el rato. Entonces, sí. aunque no llegan a ser fantásticos, como luego parte de su literatura va a ser más adelante y nos va a meter unos rollos que uno dice que cómo diablo escribió esto, aquí a mí lo que me parece fascinante es esta idea de decir, esto que parece tan normalito, tiene un ruido blanco de fondo, ¿no? Y ese No, ruido blanco es el corazón del relato, creo yo. solo para finalizar mi punto, lo que yo decía era que en el mundo de Donoso, citando las mismas palabras de Lanto, las mujeres no tienen agencia, ¿no? Pero no solo en el mundo de Donoso, en el Chile de esa época tampoco. O sea, es como que se superponen las dos cosas, porque hay que recordar que estamos hablando de la década Antomar, Alberto Mayol, a quien le damos la bienvenida, compañero de mi corazón, donde las mujeres recién están obteniendo el derecho a voto. O sea, esa es la sociedad chilena en la cual se desarrollan los cuentos de Donoso. Compañero, bienvenido. Pero, perdón, antes de dar Estuvimos la palabra a rellenando estos Alberto, 35 minutos. estamos todavía teloneando, pero si uno lee los cuentos de Marta Brunet, escritos más o menos en la misma época, la perspectiva hace que esa limitancia del destino femenino lo ocupe todo. Sí. Acá el enfoque es otro, insisto, no hay ningún problema con eso es, nomás, son otros los rollos que están acá en el centro. Alberto Mayol, me imagino que tienes muchas cosas que decir respecto a estos cuentos. Sí, sobre todo porque, eh, bueno, hicieron un homenaje acá en el pueblito donde vivió en su momento José Donoso, aquí cerca entre comillas, hay que tomar un trencito y qué sé yo. Yo no fui, debo reconocer que no fui, ¿ya? Eh, El eh, pago de Chile. Me habría encantado ir, pero no tenía claro que pudiera llegar de vuelta a la hora que salen los niños del colegio, que era una razón muy pedestre, pero obviamente muy válida. Eh, pero se llama Calaceite el pueblito. Eh, y se hizo un homenaje ahí, y a partir de ese homenaje, ya, eh, me, por distintas razones, tomé contacto con una persona que fue amigo de Donoso, ¿ya? Que es un destacado intelectual y qué sé yo, creo que fue bastante amigo de Donoso. Yo pensaba que no, o sea, no jamás me lo imaginé porque además tienen distintas edades, qué sé yo, pero había sido muy amigo. Y me decía una cosa que yo creo que tiene que ver con un poco con esta disonancia que producen los cuentos, ¿no? Que en realidad el Donoso que conocemos en términos de las novelas es uno de los Donosos, ¿no? Es un Donoso de psicoanálisis, por decirlo así. Eh, a veces con un lado más macabro, a veces con un lado más humorístico, ¿no? Pero más humorístico, mucho que decir, ¿no? Sardónico, ¿no? Eh, pero que en el fondo había también, y lleno de privaciones, un tipo que consideraba que cualquier pérdida de privación iba a hacer que escribiera peores 30 páginas siguientes. O sea,
ni comer rico, ni hacer, ni tener sexo, cualquiera fuese, digamos, todo eso le hacía mal a su escritura. ¿Ya? Carcomido además por la envidia, ¿ya? Una envidia que él mismo reconocía como malsana, digamos, o sea, en algún momento cuando ya García Márquez ya era Cervantes, y eran amigos y qué sé yo, fue a Chile y la esposa iba a hacer una cena, ¿ya? y, y él desapareció lo suficiente cantidad de días para que no fuera posible la cena y para que el avión se fuera con García Márquez de Chile y no verlo, ¿ya? Entonces, pero entre medio de todo eso, del amargado, ¿ya? Del atormentado, ¿ya? Con sus propios dilemas, del sagaz observador, que tiene unas cosas increíbles de observación, entre medio de todo eso también había un tipo que disfrutaba enormemente eh, la, el- ciertos placeres sencillos de la vida, entre otras cosas por las cuales se fue a vivir a este pueblito, ¿ya? Para poder disfrutar de esos placeres. Entonces, tenía su lado más alegre, más vital, lado que me decía esta persona se ve eclipsado por las memorias son muy oscuras, por el libro de la hija, que también es muy oscuro. Eh, entonces, es bien interesante esa, esa dimensión y creo que de alguna manera los cuentos no nos alcanzan a mostrar a un tipo alegre, por supuesto, pero sí nos alcanzan a mostrar que había unas ciertas dimensiones que no cuadran exactamente con su literatura canónica, que tiene otra geometría, por lo menos. Sí. Leí por ahí que el problema del término temprano de Donoso como cuentista no era demasiado rebuscado. El problema era que él tenía una pulsión por escribir extensiva. Entonces, se sentaba a escribir cuentos y se transformaban en novelas. Entonces, y de hecho lo que hablábamos antes de empezar, pues no son cuentos cortitos. Aquí no nos vamos a encontrar con Sí, terror. como 3 ni nada. páginas, pero la mayoría no. Es un anti-Byung-Chul Han. Sí. Oye, estamos súper pasados de tiempo, Sí. hay que irse a la canción. ¿Quién No, quiere? ya hicieron la publicidad. No, po. porque estamos cerrando, imagínate, estamos cerrando el segundo bloque y nos van a quedar 5 minutos para el siguiente bloque. Ya, Así que, entonces bueno, esperemos canción, al Omar tercero. Sarraz. Bueno, por esta justamente cosificación cotidiana y este lugar tan limitado de las mujeres y esta canción de época, me pareció que podíamos ir con Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas. Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema. Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga. Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas. Así que creo que los Ramblers podrán mostrar toda esa banalidad con alegría y ocultando todo lo poco valorada que es la mujer, que simplemente es exquisita. Eres exquisita con un gran asado con papitas fritas. Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema. Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga. Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas. Cuando a ti te veo, me pongo goloso, pero no lo encuentro tan pecaminoso. Vienen a invadirme malos pensamientos y esto es lo que pienso casi todo el tiempo. Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas. Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema. Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga. Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas. La, 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 la.
cuando a mí tú vienes tan proporcionada, me pongo nervioso y no atino a nada. Tu sonrisa dice más que 1000 tratados, y esto es lo que pienso, bastante alterado. Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas. Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema. Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga. Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas. La, 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 la. La señorita Hidalgo se quejó de nuevo de que ya no podía con Mike. Nadie iba a clases por seguirlo en sus andanzas. Yo tampoco podía con él. Muda, observaba el cambio que se operó en él a lo largo de nuestra vida en Tlacotlaplan. En contacto con tanta fuerza primitiva, cerca de Amada y de esos niños cuyos ojos conocían el vocabulario anciano de la selva y del río. Mike mismo era como un río que se hubiera desbordado con las lluvias. Todas las fuerzas parecían haberse derramado dentro de mi hijo, y como yo estaba ciega, no me di cuenta de que era demasiado frágil para soportar el peso. Digo ciega porque mi fe era que el contacto con Mike serviría de elemento civilizador a esos niños, ya que no solo para mí, sino también para ellos era un ser superior. No supe que ellos y cuanto los rodeaba ensancharon la vida de Mike hasta el punto de que todo lo misterioso y todo lo que vibra con fuerza oculta llegó a ser su elemento natural. Ese es el güero. Hay dos cosas que quiero decir respecto a este cuento y a otros. Uno es como la perversión infantil. No hay nada más terrible que dé más susto. Y aquí el Alberto, que tiene niños chicos, realmente le ponga más nervioso, que como niños malvados o niños incontrolables o niños que son como unas fuerzas de la naturaleza, como es el caso de este güero, pero también como el niño Jaime que aparece en el primer cuento, que es el hijo del amante del papá de la familia desde donde está contado el cuento. Hay una cosa ahí como con los niños como fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y malos, y que además lo saben. Entonces incitan a los otros, malas influencias, incitan a los otros a hacer cosas malvadas. Y lo otro, que quiero decir muy rápido porque tenemos muy poco tiempo, es a propósito de que la semana pasada tuvimos este encuentro maravilloso con Angela Carter, maravilloso y terrible, porque el libro La juguetería mágica es maravilloso y terrible. También la exquisitez de las descripciones y de lo sensorial que arma Donoso, incluso cuando es un lugar muy cotidiano, ¿no? Realmente es impactante en estos cuentos que, como decía el Pato al principio, son cuentos iniciales. Sí. Bueno. Sí. Yo una cosita muy cortita. Siempre José Donoso tiene ese lado, como esa mezcla muy extraña entre muy inglés y muy chileno, ¿no? Y en este caso hay una cosa que yo creo que leyendo esto comprendí otras cosas, o sea, le puse un nombre a una cosa que lo había vivido muchas veces leyendo a Donoso. Y es la siguiente: cuando tú comprendes que las élites en decadencia en realidad en algún sentido viven en los márgenes, ¿ya? Las élites siempre viven en los márgenes, pero de pronto se vuelven marginales en el otro sentido. Por supuesto, no es lo mismo que alguien que vive en la calle, pero son marginales en otro sentido porque cuando tú vas cayendo, cuando vas en decadencia, cuando vas cayendo, es como el efecto Doppler. No es lo mismo que el tren venga hacia acá a que haya pasado y ya no se siente su trueno. Bueno, eso de los márgenes en decadencia es muy importante para entender el nivel de descomposición, digamos, que nos entrega habitualmente José Donoso, y esa descripción burlesca de alguna manera también de esas élites decadentes. Constantinopla, 1000 años para decaer, una cosa así. Así Cámara es. lenta. Oye, es el tercer bloque, Alberto Mayor, te Sí. informo. Tercer bloque, Dios mío, mi trabajo. Don Omar Sarraz nos ha permitido esta semana nuevamente el placer de presentarles
a la librería más antigua de Chile, librería Clepsidra, y en este caso con las obras de José Donoso, que nos ha procurado, nos ha permitido, nos ha obsequiado don Omar Sarraz Jadue. Bueno, el librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, a la salida del Metro Chile-España, prácticamente en la esquina entre Macul e Irarrázaval, en el corazón de Ñuñoa. Allí usted puede encontrar en pocas cuadras a la redonda asesinatos de monjitas, y también puede encontrar cafés con leche de almendras y otro tipo de leches que no son leches. Así que todo eso puede encontrarlo allí, y sobre todo libros, muchos libros, en la página web del librería Clepsidra. Usted puede encargar a domicilio en caso de que lo necesite por todo Chile. El precio allí conocido, rápidamente se gestiona. Lo he vivido, lo he experimentado, ¿ya? No es un comercial de lavadoras hecha por Luis Jara, ¿ya? No, es algo cierto, ¿ya? Hablamos de libros, así que no, efectivamente lo hemos experimentado. Así que librería Clepsidra, como siempre, con nosotros, y no se olvide siempre de recordar con sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, las historias de librería Clepsidra, que las rescate y nos manda las historias para que podamos contar sobre esta historia de más de 100 años que tiene esta librería en el corazón de Ñuñoa. Eso. Gracias. Estamos llegando al final. .cl. Sí. No podemos hacer más que decir, lean a Donoso. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden las chimeneas. Vierte su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo olé. Y además, en lugar de cobrarme, pagáis.
como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, gracias, qué maravilla. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.